Ella solo quería salvar a su hermanita enferma. Él ocultaba un pasado que podía destruirla. Cuando un contrato misterioso los unió, Elena jamás imaginó que terminaría sumergida en los secretos de un magnate enigmático y en el amor más inesperado de su vida. Pero ¿hasta dónde llegarías por alguien que amas? Prepárate para una historia de tensión, revelaciones y sentimientos que ningún contrato podría prever. El sonido del despertador cortó el silencio de la madrugada como una navaja afilada. Elena Duarte abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros antes incluso de incorporarse. Eran las 5 de la mañana y su primer turno comenzaba a las 6. Se levantó con cuidado, evitando hacer ruido que pudiera despertar a Livia. Su hermana pequeña necesitaba todo el descanso posible. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles, con las crisis de dolor que la enfermedad rara provocaba en su frágil cuerpo de 9 años. Elena se dirigió a la pequeña cocina de su apartamento, donde preparó un café cargado que la ayudaría a mantenerse despierta durante las próximas 14 horas. Mientras esperaba que la cafetera terminara, observó las facturas apiladas sobre la mesa, números rojos que parecían burlarse de ella, recordándole que el tiempo se agotaba. El tratamiento de Livia en la clínica privada costaba más de lo que Elena podía permitirse, pero era la única esperanza. Los médicos públicos habían agotado sus recursos, y la especialista de la clínica Santa María había sido clara. Sin el nuevo protocolo experimental, las posibilidades de mejoría de Livia eran mínimas. «Mañana tendré que hablar con la administración», murmuró Elena llevándose la taza a los labios. El café amargo le quemó la garganta, pero prefería ese dolor al que sentía en el pecho cada vez que pensaba en la conversación que tendría que mantener. Un ruido suave la sacó de sus pensamientos. Livia apareció en la puerta de la cocina, con su camisón blanco y los ojos somnolientos. A pesar de la enfermedad, seguía siendo la niña más hermosa que Elena había visto jamás, con sus rizos castaños enmarcando un rostro que conservaba la inocencia que las circunstancias habían intentado arrebatarle. «¿Por qué te levantas tan temprano, Hele?», preguntó Livia, usando el apodo cariñoso que había inventado cuando apenas sabía hablar. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Elena sonrió, extendiendo los brazos para acoger a su hermana en un abrazo tibio. «Porque tengo que trabajar, pequeña, pero tú deberías estar durmiendo». «No podía dormir. Me dolía un poco el estómago», confesó Livia, acurrucándose contra el pecho de Elena. El corazón de Elena se encogió. Los dolores eran cada vez más frecuentes, y sin el tratamiento adecuado empeoraban progresivamente. Acarició el cabello de su hermana, inhalando el aroma suave de su champú infantil. «¿Quieres que te prepare algo antes de irme? Puedo hacerte esa sopa que tanto te gusta», ofreció Elena, aunque sabía que llegaría tarde al trabajo. Livia negó con la cabeza, pero se aferró más fuerte a ella. «Solo quiero que te quedes un ratito más». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Era en momentos como estos cuando más extrañaba a sus padres, cuando el peso de ser madre y hermana a la vez se volvía casi insoportable. Había tenido que crecer demasiado rápido después del accidente, abandonando sus sueños de estudiar fotografía para convertirse en el único sustento de su pequeña familia. «Está bien, mi amor, pero solo un ratito», susurró Elena, llevando a Livia de vuelta a su habitación. La acostó con cuidado, arropándola con la manta que había tejido su madre años atrás. Livia cerró los ojos, pero Elena sabía que no se dormiría hasta que ella se fuera. Era como si la niña pudiera sentir la angustia que Elena intentaba esconder. «Hele», murmuró Livia sin abrir los ojos, «¿te acuerdas de cuando mamá nos contaba que los ángeles guardaban a las personas que se portaban bien?» Elena asintió, aunque su hermana no pudiera verla. «Sí, me acuerdo. Yo creo que mamá y papá son nuestros ángeles ahora, y que van a encontrar la manera de ayudarnos». Las palabras de Livia atravesaron el corazón de Elena como una flecha. La fe inquebrantable de su hermana pequeña la conmovía y la torturaba a la vez.
¿Cómo podía una niña de 9 años mantener esa esperanza cuando ella, a los 26, luchaba cada día contra la desesperación? Tienes razón, pequeña, logró decir Elena besando la frente de Livia. Ellos siempre van a cuidarnos. Cuando finalmente salió del apartamento, Elena llevaba consigo el peso de esa conversación. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía imaginar que ese mismo día el destino pondría en su camino una oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. Una oportunidad que llegaría envuelta en un misterio que la conectaría con un hombre cuyo nombre había estado ligado al suyo desde mucho antes de que se conocieran. El autobús llegó puntual, y Elena subió sin saber que en pocas horas su mundo se tambalearía, que la propuesta que estaba a punto de recibir la obligaría a elegir entre el miedo y la esperanza, entre la seguridad y lo desconocido. Mientras el vehículo se perdía entre las calles de la ciudad, Elena apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. En su mente resonaban las palabras de Livia sobre los ángeles, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había algo más grande esperándola, algo que cambiaría no solo su situación económica, sino también su corazón de maneras que jamás podría haber imaginado. La oficina de administración de la Clínica Santa María tenía ese olor característico a antiséptico y papeles importantes que siempre ponía nerviosa a Elena. Había llegado después de su turno en la cafetería, con el uniforme todavía puesto y el corazón latiendo con fuerza irregular. La señora Ramírez, administradora de la clínica, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de mediana edad, eficiente y directa, que Elena había aprendido a respetar durante los meses de tratamiento de Livia. «Elena, me alegra que hayas venido. Necesitábamos hablar», dijo la señora Ramírez, señalando la silla frente a su escritorio. Elena se sentó, entrelazando las manos sobre su regazo para ocultar el temblor. «Sé por qué me ha citado. El pago del mes pasado y el de este mes», interrumpió la administradora con suavidad. «Elena, entiendo tu situación, créeme, pero la junta directiva ha sido muy clara. No podemos continuar con el tratamiento experimental sin los pagos al día». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Había esperado este momento, pero escucharlo en voz alta hacía que todo se sintiera más real, más definitivo. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Elena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Hasta el viernes de la próxima semana. Si no podemos regularizar la situación, tendremos que suspender el protocolo», respondió la señora Ramírez, con genuina pena en su voz. Elena asintió, calculando mentalmente. 8 días. Necesitaba encontrar una suma que representaba 6 meses de su salario en 8 días. Era imposible. «¿Puedo pedir un préstamo al banco? ¿Usar algún tipo de aval?», intentó Elena, aunque sabía que su historial crediticio no le permitiría acceder a esa cantidad. La señora Ramírez negó con la cabeza. «Ya hemos explorado esas opciones, Elena. Tu situación financiera actual no te permite acceder a préstamos de esa magnitud». Elena se puso de pie, sintiendo cómo las piernas le temblaban. «Entiendo. Gracias por todo lo que han hecho por Livia». «Espera», la detuvo la administradora. «Hay algo más que debo decirte. Esta mañana recibí una llamada muy extraña». Elena se volvió, frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de llamada?». «Un hombre preguntó específicamente por ti. Dijo que tenía una propuesta de trabajo que podría interesarte. Dejó este sobre». La señora Ramírez extendió un sobre blanco, elegante, con el nombre de Elena, escrito en una caligrafía impecable. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era de excelente calidad, y pudo sentir que contenía algo más que una simple carta. «¿Dijo su nombre?», preguntó Elena. «Solo dijo que se llamaba Miguel Valencia. ¿Te suena de algo?». El apellido Valencia le resultó vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Elena negó con la cabeza, guardando el sobre en su bolso. «Gracias, señora Ramírez. La mantendré informada». Durante el viaje de regreso a casa, Elena no podía dejar de pensar en el misterioso sobre. El apellido Valencia resonaba en su mente como un eco lejano, pero no lograba recordar dónde lo había escuchado antes. Cuando llegó a su apartamento, encontró a Livia dibujando en la mesa de la cocina,
con los lápices de colores que habían sido su último regalo de cumpleaños. La niña levantó la vista y sonrió, y Elena sintió que el corazón se le partía un poco más. «¿Cómo estuvo tu día, pequeña?», preguntó Elena dejando el bolso sobre la mesa. «Bien, la señora García me ayudó con los deberes y me hizo galletas», respondió Livia, mostrando su dibujo. Era una casa con dos figuras femeninas en el jardín, una alta y otra pequeña, tomadas de la mano. «Somos nosotras», explicó Livia, «en la casa bonita donde vamos a vivir cuando te hagas famosa con tus fotos». Elena sonrió, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. La fe de Livia en que todo saldría bien era inquebrantable, y eso la hacía sentir aún más responsable de encontrar una solución. «Es muy hermoso, mi amor», dijo Elena, besando la cabeza de su hermana. «¿Qué tal si cenas y después vemos una película?» Mientras Livia cenaba, Elena se dirigió a su habitación y abrió el sobre con manos nerviosas. Dentro había una carta escrita en papel membretado y una tarjeta de presentación. La carta era breve pero impactante. «Señorita Duarte, sé que se encuentra en una situación difícil respecto al tratamiento de su hermana. Tengo una propuesta que podría solucionar sus problemas financieros. Si está dispuesta a escucharme, nos podemos encontrar mañana a las 7 de la tarde en el restaurante Mirador del Mar, mesa reservada a nombre de Valencia. La propuesta es completamente legal y legítima. Solo necesito 3 meses de su tiempo. La compensación será de 200.000 euros. Miguel Valencia». Elena leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que sus ojos veían. 200.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para pagar el tratamiento de Livia y vivir sin preocupaciones durante años. Tomó la tarjeta de presentación. Era elegante, con letras doradas que decían «Miguel Valencia, Comunicaciones Valencia S.A». Ahora recordaba dónde había escuchado ese apellido. Valencia era uno de los conglomerados de comunicaciones más poderosos del país. Había visto el nombre en revistas de negocios, siempre asociado con cifras astronómicas y decisiones que afectaban a millones de personas. Pero, ¿por qué un hombre así se interesaría en ella? ¿Qué tipo de trabajo requería 3 meses de su tiempo y valía 200.000 euros? Elena guardó la carta en su mesilla de noche, pero no pudo dormir. Durante toda la noche, su mente se debatió entre la esperanza y el miedo. La propuesta era la respuesta a todas sus oraciones, pero también sonaba demasiado buena para ser verdad. Cuando amaneció, Elena ya había tomado su decisión. Tenía que ir a esa cita. Por Livia, por su futuro, por la posibilidad de que los ángeles de sus padres hubieran encontrado una manera de ayudarlas. Lo que no sabía es que Miguel Valencia la había estado observando desde hacía meses, que conocía cada detalle de su vida y que la propuesta que estaba a punto de hacerle los uniría de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. El destino había comenzado a tejer su red, y Elena estaba a punto de convertirse en la pieza central de un juego mucho más complejo de lo que jamás habría imaginado. El restaurante Mirador del Mar era exactamente el tipo de lugar al que Elena nunca había podido permitirse ir. Ubicado en el piso 30 de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, ofrecía una vista panorámica que quitaba el aliento. Mientras el ascensor subía silenciosamente, Elena se alisó por 10ª vez el vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás para una entrevista de trabajo. Sus manos temblaron ligeramente cuando las puertas se abrieron, revelando un ambiente de lujo discreto y elegancia atemporal. El maître se acercó inmediatamente, como si hubiera estado esperándola. «Señorita Duarte, supongo», dijo con una sonrisa profesional. «El señor Valencia la está esperando». Elena asintió siguiendo al hombre a través del restaurante. Cada paso la acercaba más a respuestas que necesitaba desesperadamente, pero también a un hombre del que solo conocía rumores susurrados y especulaciones de la prensa. La mesa estaba situada junto a una ventana que daba al mar, donde las luces de la ciudad se reflejaban como diamantes sobre el agua, y allí, de espaldas a ella, estaba Miguel Valencia. Cuando se volvió para ponerse de pie, Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ninguna fotografía de revista,
Había logrado capturar la presencia magnética que irradiaba a este hombre. Era alto, de constitución atlética, con cabello negro ligeramente ondulado y ojos de un color gris acero que parecían capaces de leer cada uno de sus pensamientos. «Señorita Duarte», dijo Miguel extendiendo la mano. Su voz era profunda, con un ligero acento que no pudo identificar. «Gracias por venir». Elena tomó su mano, sintiendo una descarga eléctrica que la recorrió desde las puntas de los dedos hasta el centro del pecho. La piel de Miguel era cálida y firme, y por un momento se quedó sin palabras. «Señor Valencia», logró articular, consciente de que él no había soltado su mano. Miguel pareció darse cuenta al mismo tiempo y la liberó, pero no antes de que Elena notara cómo sus ojos se habían oscurecido ligeramente. Había algo en la manera en que la miraba, como si la estuviera viendo por primera vez y reconociendo a alguien que había estado buscando durante mucho tiempo. «Por favor, siéntese», dijo Miguel, apartando la silla para ella con un gesto que hablaba de una educación impecable. Elena se sentó, intensamente consciente de su presencia, mientras él ocupaba la silla frente a ella. El camarero apareció inmediatamente, y Miguel pidió una botella de vino que Elena estaba segura costaba más que su salario mensual. «Imagino que tiene preguntas», comenzó Miguel, sus ojos grises fijos en los suyos. «Muchas», admitió Elena, sorprendida por la serenidad de su propia voz. «Empezando por cómo sabe sobre mi situación con Livia». Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante y Elena pudo percibir su colonia, una mezcla sutil de sándalo y algo más que no pudo identificar, pero que hizo que su pulso se acelerara. «Hago mis investigaciones antes de hacer cualquier propuesta de negocios», respondió Miguel. «Su hermana necesita tratamiento médico costoso. Usted trabaja 2 turnos para intentar costearlo, y tiempo se le está agotando». Elena sintió una mezcla de admiración y molestia por la precisión de su información. «¿Y por qué le interesa ayudarme?» «Porque necesito algo que solo usted puede ofrecerme», dijo Miguel tomando un sorbo de su vino. «Necesito una acompañante para eventos sociales durante los próximos 3 meses. Alguien inteligente, elegante, que pueda mantener conversaciones interesantes y que no esté interesada en nada más que en cumplir con su trabajo». Elena frunció el ceño. «¿Solo eso? ¿Acompañarle a eventos?» «Solo eso», confirmó Miguel, aunque algo en su expresión sugería que había más complejidades de las que estaba revelando. «Galas benéficas, cenas de negocios, algunas reuniones sociales, nada más». «¿Y por qué yo?», preguntó Elena, genuinamente curiosa. «Estoy segura de que conoce mujeres mucho más apropiadas para ese tipo de eventos». Miguel guardó silencio por un momento, y Elena tuvo la impresión de que estaba debatiendo internamente cuánto revelar. «Porque necesito a alguien real», dijo finalmente. «Alguien que no esté en esto por conexiones sociales o beneficios personales. Alguien que mantenga la distancia profesional que requiero». Había algo en la manera en que dijo «distancia profesional» que hizo que Elena se preguntara qué había pasado en experiencias anteriores. Los rumores que había escuchado sobre Miguel Valencia siempre incluían mujeres que desaparecían misteriosamente de su vida, y por primera vez se preguntó si habría algo de verdad en esas especulaciones. «¿Y las reglas?», preguntó Elena. Miguel sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta y lo deslizó hacia ella. «Todo está especificado en el contrato, pero las reglas básicas son simples. Aparece cuando y dónde te necesite. Mantén las conversaciones en un nivel profesional, no hagas preguntas personales sobre mi vida privada y no te involucres emocionalmente». Elena abrió el sobre y sus ojos se abrieron al ver la cifra en el contrato, 200.000 euros, tal como había prometido en la carta. «¿Es legal?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que sí. «Completamente», aseguró Miguel. «Mi equipo legal se encargó de que todo esté en orden». Elena leyó las cláusulas principales. El contrato era sorprendentemente simple y directo. No había nada que sugiriera algo inapropiado o peligroso. Solo la descripción de una relación profesional de acompañante social. «¿Y si no funciona?», preguntó Elena. «¿Si no soy lo que espera?». Miguel se inclinó hacia adelante y Elena sintió que su corazón se aceleraba cuando él fijó esos ojos grises en los suyos,
con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Funcionará», dijo Miguel, y había algo en su voz que sonaba más a certeza que a esperanza. «Confío en mi instinto, y mi instinto me dice que usted es exactamente lo que necesito». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del restaurante. Había algo en la manera en que Miguel la miraba, como si la conociera mejor de lo que ella se conocía a sí misma. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Elena, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. «Por supuesto», dijo Miguel, señalando al camarero para que trajera la cuenta. «Pero no tiene mucho tiempo. Si acepta, necesitaríamos empezar el lunes». Elena asintió guardando el contrato en su bolso. Cuando se pusieron de pie para marcharse, Miguel la acompañó hasta el ascensor. «Señorita Duarte», dijo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, «solo para que quede claro, esto es estrictamente profesional. No busco nada más allá de lo que especifica el contrato». Elena asintió, pero no pudo evitar preguntarse por qué sentía como si Miguel estuviera intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. Mientras el ascensor bajaba hacia la planta baja, Elena no podía dejar de pensar en esos ojos grises que parecían guardar secretos que ella no estaba segura de querer descubrir. Lo que no sabía es que Miguel había seguido mirando las puertas del ascensor mucho después de que se cerraran, y que por primera vez en años había sentido que las reglas que había establecido tan cuidadosamente estaban en peligro de romperse. El lunes por la mañana, Elena se encontró frente al imponente edificio de Comunicaciones Valencia S.A., con el contrato firmado en su bolso y el estómago revuelto por los nervios. Había pasado el fin de semana explicándole a Livia que tendría un trabajo nuevo, uno que les permitiría pagar su tratamiento y vivir sin preocupaciones. «¿Vas a ser como una princesa?», había preguntado Livia, con los ojos brillantes, cuando Elena le explicó que acompañaría a un hombre importante a eventos elegantes. «Algo así», había respondido Elena, deseando que fuera tan simple como lo veía su hermana. El vestíbulo del edificio era una sinfonía de mármol y cristal, con empleados que se movían con la precisión de una máquina bien aceitada. Elena se acercó a la recepción, donde una mujer rubia y perfectamente arreglada la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Duarte, el señor Valencia la está esperando. El ascensor privado está a su derecha, piso 35». Elena asintió, dirigiéndose hacia el ascensor que la llevaría a lo que sería su nueva realidad durante los próximos 3 meses. Las puertas se abrieron directamente en una oficina que era más parecida a un apartamento de lujo que a un espacio de trabajo. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista espectacular de la ciudad, y el mobiliario combinaba funcionalidad con un gusto exquisito. Miguel estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en lo que parecía ser alemán. Llevaba un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura, y cuando se volvió al escuchar el sonido del ascensor, Elena sintió nuevamente esa descarga eléctrica que había experimentado en el restaurante. «Te llamo después», dijo Miguel al teléfono, colgando inmediatamente. «Señorita Duarte, puntual como esperaba». «Buenos días, señor Valencia», respondió Elena, manteniéndose cerca del ascensor hasta que él le indicó que se acercara. «Miguel», la corrigió él. «Si vamos a trabajar juntos, el protocolo formal resultará tedioso». Elena asintió acercándose a donde él estaba. Miguel la estudió con esos ojos grises que parecían capaces de leer cada uno de sus pensamientos. «Antes de comenzar, hay algunas cosas que necesita entender», dijo Miguel señalando un sofá de cuero donde podían sentarse. «La primera es que este trabajo requiere discreción absoluta. Todo lo que vea, escuche o experimente durante estos 3 meses se queda entre nosotros». «Entiendo», dijo Elena tomando asiento. «La segunda», continuó Miguel sentándose a una distancia que era profesional, pero que aún así permitía que Elena percibiera su presencia magnética, «es que habrá momentos en los que necesitaré que actúe como si fuéramos cercanos, tomados de la mano, tal vez algún contacto físico menor durante eventos sociales, todo para mantener la apariencia de una relación genuina». Elena sintió que el corazón se le aceleraba ante la idea del contacto físico con Miguel, pero mantuvo la composición.
¿Qué tan cercanos? Nada inapropiado, aseguró Miguel, aunque Elena notó que su voz se había vuelto ligeramente más ronca. Solo lo suficiente para que la gente crea que no soy tan inaccesible como sugieren los rumores. Elena se preguntó cuáles eran exactamente esos rumores, pero recordó las reglas sobre no hacer preguntas personales. ¿Y la tercera cosa?, preguntó Elena. Miguel se inclinó hacia adelante y Elena pudo ver pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que no compartía con nadie. La tercera es que habrá personas que intentarán usar su presencia para obtener información sobre mí, mi empresa, mis decisiones, dijo Miguel. Necesito que esté preparada para eso. ¿Qué tipo de información?, preguntó Elena, sintiendo una punzada de nerviosismo. Cualquier cosa que puedan usar en mi contra, respondió Miguel con una honestidad que la sorprendió. Tengo muchos enemigos, Elena, competidores, socios descontentos, personas que han perdido dinero por decisiones que he tomado. Su asociación conmigo, aunque sea temporal, la convierte en un objetivo potencial. Elena sintió un escalofrío. ¿Estoy en peligro? No, dijo Miguel inmediatamente, y algo en su voz hizo que Elena le creyera sin dudar. Mi equipo de seguridad se encargará de que esté protegida en todo momento, pero necesito que sea consciente de que este mundo puede ser complicado. Elena asintió, preguntándose en qué se había metido, pero cuando pensó en Livia, en el tratamiento que podría salvarle la vida, supo que valdría la pena cualquier complicación. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó Elena. Miguel sonrió, y fue la primera vez que Elena vio una expresión genuinamente cálida en su rostro. La transformación fue tan dramática que sintió como si estuviera viendo a un hombre completamente diferente. Esta noche, dijo Miguel, hay una gala benéfica en el Hotel Majestic. Necesitaré que esté lista a las 7. ¿Y qué me pongo?, preguntó Elena, consciente de que su vestuario no era exactamente apropiado para galas benéficas. Miguel se puso de pie y se dirigió a un armario que Elena no había notado antes. Cuando lo abrió, reveló una selección de vestidos que parecían haber salido directamente de una revista de moda. Elegí algunas opciones, dijo Miguel, sacando un vestido dorado que era absolutamente impresionante. Espero haber acertado con la talla. Elena se acercó tocando la tela con dedos reverentes. Era seda pura, con un corte que era elegante sin ser ostentoso. ¿Cómo supo mi talla?, preguntó Elena. Hago mis investigaciones, respondió Miguel, pero Elena notó que había desviado la mirada. Mientras Elena examinaba los vestidos, Miguel la observaba discretamente. Había algo en la manera en que tocaba la seda, con una mezcla de asombro y gratitud, que hizo que sintiera una punzada de algo que no había experimentado en años. ¿Culpa? ¿Ternura? No estaba seguro, pero sabía que había algo en Elena Duarte que amenazaba con desmantelar la armadura emocional que había construido tan cuidadosamente. Miguel, dijo Elena volviéndose hacia él, ¿por qué yo? Realmente, ¿por qué me eligió? Miguel se quedó en silencio por un momento, y Elena tuvo la impresión de que estaba luchando internamente con la respuesta. Porque cuando la vi por primera vez, dijo finalmente, supe que era la única persona que podría hacer esto sin complicaciones. Lo que no dijo es que la había estado observando durante meses, que había leído cada informe sobre su vida, que sabía exactamente quién era y por qué el destino los había puesto en el camino del otro, y que cada día que pasaba se daba cuenta de que había cometido un error de cálculo monumental. Elena Duarte no iba a ser solo una empleada, iba a ser su perdición. La veré esta noche, dijo Miguel dirigiéndose hacia su escritorio. Carlos, mi chofer, la recogerá a las 7 en punto. Elena asintió, tomando el vestido dorado. Cuando se dirigía hacia el ascensor, se volvió una vez más. Miguel, dijo, ¿hay algo más que deba saber? Miguel la miró durante un largo momento, y Elena tuvo la sensación de que había 1000 cosas que él quería decirle, pero que no podía. Solo recuerde, dijo finalmente. 3 meses, Elena. Después de eso, cada uno seguirá su camino. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Elena no pudo evitar preguntarse por qué esas palabras sonaban más a una advertencia que a una promesa, y Miguel,
solo en su oficina, se preguntó cómo iba a sobrevivir 3 meses fingiendo que Elena Duarte era solo una empleada, cuando cada fibra de su ser ya sabía que era mucho más que eso. El espejo del baño reflejaba a una mujer que Elena apenas reconocía. El vestido dorado se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado específicamente para ella, y el maquillaje que había aplicado con manos temblorosas resaltaba sus ojos verdes de una manera que nunca había logrado antes. Se había recogido el cabello castaño en un moño elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. «Estás preciosa, Hele», suspiró Livia desde la puerta del baño, con los ojos brillantes de admiración. Elena sonrió, arrodillándose para quedar a la altura de su hermana. «¿Tú crees, pequeña? Pareces una princesa de verdad», afirmó Livia, tocando con cuidado la tela del vestido. «¿El señor Miguel es muy guapo?» Elena sintió que se sonrojaba. «Es elegante», respondió, evitando pensar en esos ojos grises que parecían capaces de leer su alma. El timbre sonó exactamente a las 7, y Elena sintió que el estómago se le revolvía de nervios. Después de abrazar a Livia y asegurarse de que la señora García estaba al tanto de todos los medicamentos, bajó hacia el vestíbulo. Carlos, el chofer, era un hombre mayor de aspecto amable que la saludó con respeto. «Señorita Duarte, es un placer conocerla. El señor Valencia la está esperando en el coche». Elena asintió, siguiéndolo hacia una limusina negra que parecía más cara que todo lo que había poseído en su vida. Cuando Carlos abrió la puerta, Elena vio a Miguel sentado en el interior, leyendo algunos documentos. Llevaba un smoking negro que lo hacía ver aún más imponente de lo habitual, y cuando levantó la vista para mirarla, Elena sintió que se le cortaba la respiración. Los ojos grises de Miguel se oscurecieron mientras la recorrían lentamente, desde los zapatos dorados hasta el peinado, y Elena tuvo la sensación de que podía sentir físicamente cada lugar donde su mirada se posaba. «Está perfecta», dijo Miguel, y había algo en su voz que hizo que Elena sintiera un calor que se extendía desde el pecho hasta las puntas de los dedos. «Gracias», logró articular Elena, tomando asiento frente a él. «El vestido es hermoso». Miguel cerró los documentos y se inclinó hacia adelante. «Antes de llegar necesito explicarle algunas cosas sobre esta noche». Elena asintió, intensamente consciente de cómo el espacio cerrado de la limusina intensificaba la presencia magnética de Miguel. «La gala es para recaudar fondos para investigación médica», comenzó Miguel. «Habrá periodistas, empresarios, políticos. Todos van a estar muy interesados en saber quién es usted y qué significa para mí». «¿Y qué debo decirles?», preguntó Elena. «La verdad hasta cierto punto», respondió Miguel. «Es fotógrafa, aunque no ejerza actualmente. Nos conocimos hace poco y nuestra relación es nueva». Elena sintió una punzada extraña al escuchar la palabra relación, aunque sabía que Miguel se refería a la relación profesional que habían establecido. «¿Y si me preguntan cosas más personales?». Miguel la miró fijamente y Elena sintió que el aire en la limusina se volvía más denso. «Dígales que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privados. Eso debería ser suficiente». La limusina se detuvo frente al Hotel Majestic, donde una alfombra roja se extendía desde la entrada hasta la acera. Fotógrafos y reporteros se agolpaban detrás de las barreras, y Elena sintió una oleada de pánico. «No estoy preparada para esto», murmuró Elena viendo todas esas cámaras. Miguel se inclinó hacia ella, y de repente su mano cubrió la de Elena. El contacto fue como una descarga eléctrica que la calmó y la alteró a la vez. «Míreme», dijo Miguel suavemente. Elena levantó la vista y se perdió en esos ojos grises que ahora la miraban con una intensidad que la hizo olvidar dónde estaban. «Olvídese de todo lo demás. Solo concéntrese en mí». Elena asintió, sintiendo cómo la calidez de la mano de Miguel se extendía por todo su brazo. «Cuando salgamos va a tomar mi brazo», continuó Miguel, su voz baja y tranquilizadora. «Vamos a caminar despacio. Sonría, pero no mire directamente a las cámaras. Mantenga los ojos en mí. ¿Y si me hacen preguntas?» «No las haré, pero si insisten yo me encargaré», prometió Miguel. Carlos abrió la puerta
y Miguel salió primero, extendiéndole la mano a Elena. Cuando ella la tomó, sintió que todo su mundo se enfocaba en ese punto de contacto. Miguel la ayudó a salir con una elegancia natural, e inmediatamente ella deslizó su brazo por el de él. Los flashes comenzaron a dispararse inmediatamente, y Elena pudo escuchar voces gritando el nombre de Miguel, preguntando quién era ella. Pero Miguel había sido cierto. Mientras mantenía los ojos en él, todo lo demás se desvanecía. Miguel la guiaba con una seguridad que la tranquilizaba, su mano cubriendo la de ella en su brazo. Elena podía sentir la fuerza de sus músculos bajo la tela del smoking, y por primera vez en meses se sintió protegida. «¿Está bien?», murmuró Miguel mientras caminaban. «Sí», respondió Elena, sorprendida de que fuera verdad. Cuando llegaron a la entrada del hotel, Miguel se detuvo brevemente para hablar con uno de los organizadores. Elena aprovechó el momento para observarlo mientras interactuaba con otros hombres poderosos. Había algo en la manera en que se comportaba, la confianza silenciosa, el respeto inmediato que comandaba, la forma en que parecía controlar cada situación sin esfuerzo, que la fascinaba. Miguel se acercó a una mujer rubia espectacular en un vestido rojo que debía costar una fortuna. «¡Qué sorpresa verte con compañía!». Elena sintió inmediatamente la tensión que se instaló en el cuerpo de Miguel. «Isabela», dijo Miguel con cortesía fría, «te presento a Elena Duarte». «Helena, Isabela Mendoza». Isabela estudió a Elena con ojos calculadores, y Elena tuvo la sensación de estar siendo evaluada como una posible amenaza. «Encantada», dijo Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y a qué te dedicas, Elena?» «Soy fotógrafa», respondió Elena, manteniendo la voz firme. «Qué interesante», murmuró Isabela. «Miguel siempre ha tenido un gusto particular para las mujeres». Elena sintió que Miguel se tensaba aún más, y sin pensarlo, apretó suavemente su brazo en un gesto de apoyo. Miguel la miró sorprendido, y algo cambió en su expresión. «Si nos disculpas, Isabela», dijo Miguel, su voz cortante, «queremos encontrar nuestra mesa». Mientras se alejaban, Elena pudo sentir los ojos de Isabela siguiéndolos. «¿Exnovia?», preguntó Elena en voz baja. Miguel la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. Algo así. ¿Cómo supo que debía hacer eso? ¿Hacer qué? «Defenderme», dijo Miguel deteniéndose junto a una columna. «Apoyarme cuando ella estaba siendo desagradable». Elena se encogió de hombros. «Instinto, supongo. Nadie merece que lo traten así». Miguel la miró durante un largo momento, y Elena sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos en esos pocos segundos. «Gracias», dijo Miguel suavemente, y Elena tuvo la sensación de que rara vez pronunciaba esa palabra. «De nada», respondió Elena, consciente de que su corazón latía más rápido de lo normal. Mientras se dirigían hacia su mesa, Elena no pudo evitar preguntarse si había cruzado alguna línea invisible. Miguel había dicho que mantuviera distancia profesional, pero en el momento en que Isabela había sido cruel con él, Elena había reaccionado por instinto. Lo que no sabía es que Miguel estaba teniendo pensamientos similares. Nadie había salido en su defensa de esa manera en años, y el gesto simple pero significativo de Elena había removido algo en él que había mantenido cuidadosamente enterrado. La noche apenas comenzaba, y ambos ya se daban cuenta de que las reglas que habían establecido tan cuidadosamente iban a ser mucho más difíciles de mantener de lo que habían anticipado. La cena transcurrió en medio de conversaciones elegantes y miradas curiosas dirigidas hacia su mesa. Elena se sorprendió de lo natural que se sentía en ese ambiente, gracias en gran parte a la presencia constante y tranquilizadora de Miguel. Él se encargaba de incluirla en las conversaciones, explicándole discretamente quiénes eran las personas importantes y manteniéndola cerca cuando la situación lo requería. «¿Bailamos?», preguntó Miguel cuando la orquesta comenzó a tocar una melodía lenta. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «No soy muy buena bailarina», admitió. Miguel se puso de pie, extendiéndole la mano con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Confía en mí». Elena tomó su mano, y Miguel la condujo hacia la pista de baile. Cuando llegaron al centro,
Él la atrajo hacia sí con una suavidad que contrastaba con la fuerza que Elena podía sentir en sus brazos. «Simplemente sígame», murmuró Miguel, su aliento cálido contra el oído de Elena. Elena se dejó guiar, consciente de cada punto donde el cuerpo de Miguel tocaba el suyo. Su mano en la espalda de ella era firme pero gentil, y la manera en que la sostenía la hacía sentir como si fuera algo precioso que necesitaba protección. «Lo está haciendo perfectamente», murmuró Miguel, y Elena sintió que el elogio la llenaba de una calidez que no tenía nada que ver con el ambiente del salón. Mientras se movían al ritmo de la música, Elena se perdió en los ojos grises de Miguel. Había algo hipnótico en la manera en que la miraba, como si fuera la única persona en el salón, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. «¿En qué piensa?», preguntó Miguel suavemente. «En lo irreal que se siente todo esto», confesó Elena. «Hace una semana estaba preocupada por pagar las facturas y ahora estoy bailando en una gala benéfica». Miguel la hizo girar lentamente antes de atraerla de nuevo hacia él, esta vez un poco más cerca. «¿Se arrepiente?». Elena lo miró a los ojos, viendo algo en ellos que no había notado antes, vulnerabilidad tal vez, o miedo a su respuesta. «No», dijo Elena honestamente, «pero me pregunto qué pasará cuando todo esto termine». Algo cambió en la expresión de Miguel, una sombra que cruzó por sus ojos antes de que pudiera ocultarla. «Eso es algo en lo que prefiero no pensar por ahora». La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Se quedaron allí, en el centro de la pista de baile, mirándose como si estuvieran memorizando ese momento. «Miguel», se acercó un hombre mayor con aspecto distinguido. «¿Podrías presentarme a tu acompañante?». Miguel se tensó ligeramente, pero mantuvo la cortesía. «Elena, te presento a Eduardo Vázquez, director de Inversiones Mediterráneo. Eduardo, Elena Duarte». Eduardo tomó la mano de Elena y la besó con una galantería que parecía practicada. «Encantado, querida». «¿Y cómo conociste a nuestro esquivo Miguel?». Elena sintió la tensión en Miguel y decidió mantener la respuesta simple. «Nos presentaron hace poco», dijo con una sonrisa. «Interesante», murmuró Eduardo, sin soltar la mano de Elena. Miguel siempre ha sido muy selectivo con sus asociaciones. Elena notó el tono insinuante y retiró discretamente su mano. «Supongo que todos tenemos nuestros criterios», respondió diplomáticamente. Miguel se acercó colocando una mano posesiva en la espalda baja de Elena. «Si nos disculpas, Eduardo, prometí mostrarle a Elena la terraza». «Por supuesto», sonrió Eduardo, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. «Espero verte pronto, querida». Miguel guió a Elena hacia la terraza del hotel, que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. El aire fresco era un alivio después del ambiente cargado del salón. «¿Está bien?», preguntó Miguel, notando que Elena parecía un poco alterada. «¿Siempre son así de intensos?», preguntó Elena, apoyándose en la barandilla. Miguel se acercó, colocándose a su lado. «Eduardo es particularmente desagradable. Pero sí, este mundo puede ser predatorio». Elena se volvió hacia él, estudiando su perfil mientras Miguel miraba la ciudad. «Por eso necesita a alguien como yo, alguien que no sea parte de este mundo». Miguel la miró, y Elena vio una honestidad en sus ojos que la sorprendió. Parcialmente, pero también porque se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de decir algo que no debía. «¿Por qué qué?», presionó Elena suavemente. Miguel guardó silencio por un momento, luchando visiblemente con algo interno. «Porque usted es real, Elena. En un mundo lleno de personas que solo quieren algo de mí, usted es genuina». Elena sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con atracción física y todo que ver con una conexión emocional que no había esperado. «¿Y eso no le asusta?», preguntó Elena. Miguel se volvió completamente hacia ella y Elena pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «Debería», admitió, «pero no tanto como debería». Elena sintió que el aire entre ellos se cargaba de una tensión diferente, más intensa, más peligrosa. Miguel se acercó un paso más, y ella pudo percibir su colonia mezclándose con algo más personal, más él. «Elena», murmuró Miguel, su voz más ronca que antes. «¿Sí?», susurró Elena, consciente de que su corazón latía tan fuerte
que estaba segura de que él podía escucharlo. Miguel levantó una mano, rozando con los nudillos la mejilla de Elena. El contacto fue tan suave que ella se preguntó si lo había imaginado, pero la descarga eléctrica que sintió fue muy real. «Esto no estaba en el contrato», dijo Miguel, pero no retiró la mano. «Lo sé», respondió Elena, incapaz de apartar la mirada de esos ojos grises que ahora parecían estar ardiendo. Miguel se inclinó hacia ella, y Elena sintió que todo su mundo se reducía a ese momento, a esa proximidad, a la posibilidad de que él la besara. Podía sentir el calor de su cuerpo, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, inhalar ese aroma que ya estaba comenzando a asociar con seguridad y deseo. «Miguel», una voz los interrumpió desde la puerta de la terraza. «Te están buscando adentro». Miguel se apartó inmediatamente, y Elena sintió el frío de la ausencia como una pérdida física. Un hombre joven con aspecto de asistente se acercó, obviamente incómodo por haber interrumpido. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó Miguel, su voz fría y controlada otra vez. «El ministro de Comercio quiere hablar contigo sobre el proyecto de telecomunicaciones», explicó Roberto, evitando mirar a Elena. Miguel asintió, pero no se movió inmediatamente. En su lugar, se volvió hacia Elena con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Quiere que la lleven a casa?», preguntó Miguel. Elena negó con la cabeza. «Puedo quedarme si me necesita». Miguel la miró durante un largo momento, y Elena tuvo la sensación de que había pasado algún tipo de prueba. «Venga conmigo», dijo Miguel, ofreciéndole el brazo. «Pero manténgase cerca». Mientras regresaban al salón, Elena no pudo dejar de pensar en lo que había estado a punto de pasar en la terraza. Miguel había estado a punto de besarla, estaba segura, y ella había querido que lo hiciera. Lo que la asustaba no era haber deseado ese beso, sino darse cuenta de que lo que estaba sintiendo por Miguel Valencia iba mucho más allá de la atracción física. Estaba comenzando a importarle de una manera que podría complicar todo, y por la manera en que Miguel había reaccionado, sospechaba que él estaba teniendo pensamientos similares. La pregunta era, ¿qué iban a hacer al respecto? Las siguientes 2 semanas establecieron una rutina que Elena encontraba sorprendentemente natural. Durante el día, Miguel era el ejecutivo frío y calculador que dirigía un imperio empresarial. Pero en los eventos nocturnos, cuando estaban juntos, emergía una versión diferente de él, más relajada, más humana, más vulnerable. Elena comenzó a conocer sus pequeños gestos, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensando, la manera en que sus ojos se entornaban ligeramente cuando alguien decía algo que lo molestaba, cómo su sonrisa se volvía genuina solo cuando hablaba con ella. «¿Siempre quiso dirigir la empresa familiar?», preguntó Elena una noche, mientras regresaban de una cena de negocios. Miguel la miró, sorprendido por la pregunta personal. Normalmente, Elena respetaba las reglas sobre no indagar en su vida privada, pero algo en el ambiente íntimo de la limusina la había hecho sentir más valiente. «No», respondió Miguel después de un momento. Quería ser arquitecto, diseñar cosas hermosas que duraran para siempre. Elena sintió una punzada de tristeza al escuchar la melancolía en su voz. «¿Qué pasó?». Miguel guardó silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Finalmente, habló, su voz apenas audible por encima del ronroneo del motor. «Mi padre murió cuando yo tenía 25 años. La empresa estaba en crisis, había deudas masivas, empleados que dependían de nosotros. No tuve opción». Miguel miró por la ventana. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera podido elegir». Elena sintió el impulso de tocarlo, de consolarlo, pero se contuvo. En su lugar, dijo suavemente, «Nunca es demasiado tarde para retomar un sueño». Miguel se volvió hacia ella, y Elena vio algo en sus ojos que la hizo contener el aliento. «¿Usted cree en los sueños, Elena?». «Tengo que hacerlo», respondió Elena honestamente. «Son lo único que me mantiene cuerda algunos días». «¿Y cuál es su sueño?». Elena sintió que se sonrojaba. Tener una pequeña galería de fotografía, nada pretencioso, solo un lugar donde la gente pueda ver que la belleza existe incluso en las cosas ordinarias. Miguel se inclinó hacia adelante,
y Elena pudo ver genuino interés en sus ojos. ¿Qué tipo de fotografía hace? Retratos, principalmente. Me gusta capturar momentos genuinos, una sonrisa espontánea, una lágrima de alegría, la manera en que la luz ilumina el rostro de alguien cuando está pensando en algo que ama. ¿Podría ver su trabajo algún día? Elena negó con la cabeza. Vendí mi cámara hace meses para pagar los medicamentos de Livia. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no es su problema, respondió Elena. Nuestro acuerdo es claro. Yo lo acompaño a eventos, usted me paga. Mi vida personal no es parte del contrato. Miguel la estudió durante un largo momento. ¿Y si quisiera que fuera parte del contrato? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que... Miguel se detuvo, pasándose la mano por el cabello. Olvídelo. Fue una idea estúpida. Pero Elena no podía olvidarlo. Había visto algo en los ojos de Miguel, una vulnerabilidad que él intentaba ocultar detrás de su máscara profesional. La limusina se detuvo frente al apartamento de Elena, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. «Elena», dijo Miguel suavemente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Es feliz? ¿Con esta vida? ¿Con este arreglo? ¿Es feliz?» Elena se quedó sorprendida por la pregunta. «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque...» Miguel vaciló, luchando visiblemente con las palabras. «Porque me importa su respuesta más de lo que debería». Elena sintió que el aire en la limusina se volvía más denso. «Miguel, sé que no debería decir esto», continuó Miguel, su voz áspera. «Sé que va contra todo lo que acordamos, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo un trabajo para mí». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué está diciendo?» Miguel se acercó, y Elena pudo ver cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma perfecta de sus labios, la intensidad de esa mirada gris que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Estoy diciendo que usted me importa, Elena, más de lo que cualquier persona me ha importado en años». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Miguel, no podemos...» «Lo sé», dijo Miguel, su voz apenas un susurro. «Créeme que lo sé, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada». Elena lo miró, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos. Sabía que debería bajarse del coche, mantener la distancia profesional, proteger su corazón. Pero también sabía que lo que estaba sintiendo por Miguel era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena suavemente. Miguel cerró los ojos, como si estuviera luchando contra sí mismo. «Ahora seguimos como hasta ahora, porque no tengo derecho a pedirle más. No tengo derecho a complicar su vida con mis sentimientos. ¿Y si yo quisiera que la complicara?» Miguel abrió los ojos, y Elena vio sorpresa, esperanza y miedo mezclados en su expresión. «Elena». «Buenas noches, Miguel», dijo Elena suavemente, antes de que perdiera el valor. Sabía que si se quedaba un momento más, haría algo que los complicaría a ambos, de maneras que no estaban preparados para manejar. Se bajó del coche rápidamente, pero pudo sentir los ojos de Miguel siguiéndola hasta que desapareció en el edificio. Esa noche, Elena se quedó despierta durante horas repitiendo la conversación en su mente. Miguel había confesado que tenía sentimientos por ella, y ella había admitido que quería que su vida se complicara con esos sentimientos. La pregunta era, ¿qué iban a hacer con esa verdad que ahora flotaba entre ellos como una promesa y una amenaza a la vez? La galería de arte estaba llena de susurros elegantes y copas de champán que tintineaban suavemente. Elena caminaba junto a Miguel, más consciente que nunca de su presencia después de la conversación de la noche anterior. Todo había cambiado entre ellos, aunque exteriormente mantuvieran la misma dinámica profesional. «Esta pieza es de Valdés», explicó Miguel, deteniéndose frente a una pintura abstracta. «Lo conocí cuando empezaba, antes de que se hiciera famoso». Elena estudió la obra, notando cómo los colores se fusionaban en una danza emocional. «Es hermosa, transmite mucha esperanza». Miguel la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. «¿Usted ve esperanza ahí? ¿Usted no?» «Yo veo caos», admitió Miguel. «Colores que luchan entre sí, formas que no encuentran su lugar».
Elena se volvió hacia él, viendo la melancolía en sus ojos. Tal vez depende de lo que uno está buscando. ¿Y qué está buscando usted, Elena? Antes de que Elena pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. Miguel, no esperaba verte aquí. Elena se volvió para encontrarse con un hombre de mediana edad, distinguido, con ojos que parecían conocer demasiados secretos. Miguel se tensó inmediatamente. Ricardo, dijo Miguel con frialdad, tampoco esperaba verte a ti. Ricardo sonrió, pero había algo calculador en su expresión. ¿No vas a presentarme a tu encantadora acompañante? Elena, te presento a Ricardo Mendoza. Ricardo, Elena Duarte. Mendoza. Elena recordó a la mujer rubia de la gala. Isabela Mendoza. Serían parientes. Un placer, dijo Ricardo tomando la mano de Elena. Debo decir que tienes muy buen gusto, Miguel. Elena es muchísimo más auténtica que tus acompañantes anteriores. Elena sintió que Miguel se ponía rígido junto a ella. ¿Te importa si hablo un momento a solas con Miguel?, preguntó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es sobre negocios. Por supuesto, respondió Elena, aunque algo en la atmósfera la ponía nerviosa. Miguel la miró con una expresión que mezclaba disculpa y preocupación. Volveré en un momento. Elena los vio alejarse hacia un rincón más privado de la galería, notando cómo la postura de Miguel se volvía defensiva. Intentó distraerse mirando otras obras, pero no podía evitar echar vistazo hacia donde estaban los dos hombres. La conversación parecía tensa. Ricardo hablaba en voz baja, pero gesticulaba con las manos de manera agresiva. Miguel permanecía inmóvil, pero Elena podía ver la tensión en sus hombros incluso desde la distancia. Disculpe, una voz suave la hizo voltear. Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó con una sonrisa amable. ¿Es usted Elena Duarte? Sí, respondió Elena, preguntándose cómo esta desconocida sabía su nombre. Soy Carmen Valencia, la tía de Miguel. Se presentó la mujer y Elena sintió que el estómago se le encogía. He oído hablar mucho de usted. ¿En serio?, logró articular Elena. Carmen asintió estudiando el rostro de Elena con ojos inteligentes y cálidos. Miguel habla de usted con una frecuencia que me sorprende. En 39 años nunca lo había visto tan involucrado. Elena no sabía qué responder a eso. Su sobrino es un hombre muy interesante. Interesante es una palabra, rió Carmen. También es complicado, obstinado, y lleva demasiado peso sobre sus hombros. La mujer miró hacia donde Miguel seguía conversando con Ricardo. Pero desde que usted apareció en su vida, parece más liviano, más humano. Señora Valencia, creo que hay un malentendido, comenzó Elena. ¿Lo hay?, interrumpió Carmen suavemente. Porque la manera en que él la mira sugiere que para Miguel usted es mucho más que una simple acompañante de eventos. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. Nuestra relación es profesional. Carmen sonrió con una sabiduría que hablaba de décadas de experiencia, observando el corazón humano. Querida, he estado casada 50 años. Sé reconocer el amor cuando lo veo. ¿Amor? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Era eso lo que había estado creciendo entre Miguel y ella? Pero también sé reconocer el miedo, continuó Carmen, su voz más seria. Y Miguel tiene mucho miedo de amar, Elena. Ha sido lastimado antes, traicionado por personas en las que confiaba. Por eso construyó todas esas barreras. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Elena. Porque veo cómo lo mira usted también, respondió Carmen. Y porque creo que usted podría ser la persona que lo ayude a derribar esas barreras. Pero solo si está dispuesta a luchar por él. Antes de que Elena pudiera responder, Miguel apareció a su lado, con expresión tensa y ojos que parecían más fríos que antes. «Tía Carmen», dijo Miguel, besando la mejilla de la mujer mayor. «No sabía que vendrías». «Decidí venir a último momento», respondió Carmen, pero sus ojos se movían entre Miguel y Elena. Estaba conociendo a Elena. Es encantadora. Miguel miró a Elena y ella pudo ver que algo había cambiado en los últimos minutos. Había una distancia en sus ojos que no había estado ahí antes. «¿Está lista para irnos?», preguntó Miguel a Elena, su voz formal. Elena asintió, confundida por el cambio súbito en su actitud.
Se despidió de Carmen con una sonrisa, pero la mujer mayor le apretó la mano significativamente. «Recuerde lo que hablamos», murmuró Carmen. Durante el viaje de regreso, Miguel estuvo inusualmente silencioso. Elena intentó iniciar conversación varias veces, pero él respondía con monosílabos, mirando por la ventana como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. «¿Pasó algo con Ricardo?», preguntó finalmente Elena. Miguel se volvió hacia ella, y Elena se sorprendió por la frialdad en sus ojos. «Nada que deba preocuparla». «Miguel, anoche dijiste que...» «Anoche dije muchas cosas», la interrumpió Miguel. «Tal vez fue un error». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Un error? Miguel cerró los ojos y cuando los abrió, había recuperado esa máscara de control que Elena había aprendido a odiar. «Este arreglo tiene fecha de vencimiento, Elena. Sería prudente que ninguno de los dos lo olvide». Elena lo miró viendo la lucha interna que él intentaba ocultar. Algo había pasado en esa conversación con Ricardo, algo que había hecho que Miguel volviera a levantar todas sus defensas. «Muy bien», dijo Elena suavemente, «si eso es lo que quiere». Pero mientras la limusina se detenía frente a su edificio, Elena se recordó las palabras de Carmen. Miguel tenía miedo de amar, pero eso no significaba que no la amara. La pregunta era, ¿estaba ella dispuesta a luchar por él como había sugerido Carmen? ¿O dejaría que el miedo de Miguel destruyera lo que había comenzado a crecer entre ellos? Durante la siguiente semana, Miguel se volvió distante y profesional hasta un punto que dolía. Los eventos continuaron, pero ahora había una frialdad entre ellos que Elena sentía como una herida física. Él cumplía con las apariencias necesarias. La ayudaba a bajarse del coche, la presentaba cortésmente, bailaba con ella cuando era requerido, pero toda la calidez, toda la conexión que había crecido entre ellos había desaparecido. Elena intentó mantener la dignidad, pero cada mirada fría de Miguel, cada respuesta monosilábica, cada momento en que él evitaba el contacto visual, la lastimaba más profundamente. Lo peor era que podía ver destellos del Miguel real luchando por emerger, especialmente cuando pensaba que ella no estaba mirando. «Hele, ¿estás bien?», preguntó Livia una tarde, encontrando a Elena sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Elena intentó sonreír. «Claro que sí, pequeña». Pero Livia, con esa intuición especial que tienen los niños, se acercó y subió al regazo de Elena. «Pareces triste». «¿Es por el señor Miguel?». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Tan obvio era? ¿Por qué preguntas eso? Porque antes sonreías cuando hablabas de él y ahora te pones triste, explicó Livia con la lógica simple de una niña de 9 años. ¿Se pelearon? Elena abrazó a su hermana, inhalando el aroma familiar de su cabello. Las cosas entre adultos son complicadas, mi amor. Pero si te gusta y tú le gustas, ¿por qué no pueden estar juntos? Si tan solo fuera tan simple, pensó Elena. Esa noche, Elena se preparó para otro evento, una cena benéfica en un club privado. Eligió un vestido azul marino que Miguel había seleccionado semanas atrás, cuando todavía existía complicidad entre ellos. Miguel llegó puntual como siempre, pero cuando Elena subió a la limusina, la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. «Buenas noches», murmuró Elena. «Buenas noches», respondió Miguel sin mirarla, con los ojos fijos en su teléfono. El viaje transcurrió en silencio hasta que Elena no pudo soportarlo más. «¿Vas a decirme qué te dijo Ricardo esa noche?». Miguel levantó la vista y por un momento Elena vio una fractura en su armadura. «No es asunto suyo. Todo lo que te afecta es asunto mío», replicó Elena, sorprendida por su propia audacia. «Al menos mientras dure este contrato». Miguel la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos grises. «Ricardo me recordó algunas verdades», dijo finalmente, su voz tensa, «sobre las consecuencias de involucrar personas inocentes en mi mundo». «¿Qué tipo de consecuencias?». Miguel guardó silencio, pero Elena vio cómo sus manos se cerraban en puños. «Miguel», dijo Elena suavemente, «¿qué no me estás diciendo?». «Que usted no debería estar aquí», explotó Miguel, volviéndose hacia ella con ojos ardientes. «Que desde el momento en que firmé ese contrato,
Puse su vida en peligro. Que cada día que pasa cerca de mí, cada evento al que asiste, cada fotografía que aparece en los periódicos, la convierte en un objetivo más visible. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Un objetivo para qué? Para mis enemigos, dijo Miguel pasándose las manos por el cabello. Para personas como Ricardo, que no dudarían en lastimar a alguien que me importa para obtener lo que quieren. Elena sintió que algo se rompía en su pecho. Por eso te alejaste, para protegerme. Miguel cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente. Para protegerla a usted, para proteger a Livia, para proteger a todos los que... ¿A todos los que qué, Miguel? A todos los que amo, susurró Miguel, y la confesión colgó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Me amas? Miguel abrió los ojos, y Elena vio en ellos un dolor tan profundo que le quitó el aliento. No tengo derecho a amarte. No tengo derecho a ponerte en peligro por mis sentimientos egoístas. Eso debería decidirlo yo, dijo Elena, su voz temblando de emoción. ¿No lo entiende? Miguel se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Elena entre las suyas. Si algo te pasara por mi culpa, si Livia resultara herida por estar cerca de mí, jamás me lo perdonaría. Elena vio las lágrimas que Miguel intentaba contener y entendió finalmente la magnitud del sacrificio que él estaba haciendo. No la estaba rechazando porque no la amara, la estaba alejando porque la amaba demasiado. Miguel, dijo Elena suavemente, liberando una mano para tocar su mejilla. ¿Y si estoy dispuesta a correr ese riesgo? Miguel cerró los ojos apoyándose en la caricia. No puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo, respondió Elena. Te lo estoy ofreciendo. La limusina se detuvo frente al club, pero ninguno de los dos se movió. Miguel abrió los ojos y miró a Elena como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Elena, murmuró, su voz quebrada. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió Elena con una certeza que la sorprendió. Te amo, Miguel, y si eso viene con riesgos, entonces los enfrentaremos juntos. Miguel la miró como si fuera un milagro que no se atrevía a creer. Lentamente, levantó una mano para tocar el rostro de Elena, trazando la línea de su mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Esto va a cambiar todo, susurró Miguel. Lo sé, respondió Elena, inclinándose hacia él. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Por primera vez en una semana, Miguel sonrió, y fue como ver el sol salir después de una tormenta. Sí, murmuró Miguel, acercándose hasta que sus labios casi tocaban los de Elena. Estoy dispuesto a intentarlo. Miguel cerró la distancia entre ellos lentamente, como si estuviera dándole a Elena la oportunidad de cambiar de opinión. Pero ella no se movió, no se apartó. En su lugar, alzó la mano libre para tocar su mejilla, sintiendo la ligera aspereza de su barba bajo las yemas de los dedos. Elena, murmuró Miguel, su nombre como una caricia en sus labios. Sí, suspiró ella, y fue todo lo que él necesitó escuchar. Cuando los labios de Miguel finalmente tocaron los suyos, Elena sintió que el mundo se detenía. El beso comenzó suave, casi reverente, como si Miguel estuviera adorando algo sagrado. Pero cuando Elena respondió presionando ligeramente hacia él, algo cambió. Miguel profundizó el beso, una mano deslizándose hacia la nuca de Elena para atraerla más cerca, mientras la otra seguía sosteniendo su rostro como si fuera algo infinitamente precioso. Elena sintió que se derretía contra él, perdida en la sensación de sus labios moviéndose contra los suyos con una mezcla perfecta de ternura y pasión contenida. Podía saborear el café que había bebido, percibir ese aroma masculino que ya había comenzado a asociar con seguridad y deseo, pero más que eso, podía sentir toda la emoción que Miguel había estado reprimiendo, el amor, el miedo, la necesidad de protegerla y el deseo de nunca dejarla ir. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Miguel apoyó su frente contra la de Elena, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar. «¿En qué nos estamos metiendo?», murmuró Miguel, pero sus brazos no la soltaron. «En algo hermoso», respondió Elena acariciando su mejilla. «En algo real». Miguel abrió los ojos
y Elena vio en ellos una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. «Tengo tanto miedo de hacerte daño». «Miguel», dijo Elena suavemente, «la única manera en que me harías daño sería alejándome de ti otra vez». Un golpe suave en la ventana los interrumpió. Carlos, el chofer, les indicó discretamente que habían llegado y que los esperaban en la entrada del club. Miguel suspiró, pero sonrió. «¿Lista para fingir que no acaba de cambiar todo entre nosotros?» Elena rió suavemente. «¿Vamos a fingir eso?» «Por ahora», dijo Miguel besando brevemente su frente, «hasta que podamos hablar de esto apropiadamente». Salieron del coche con las manos entrelazadas y Elena notó inmediatamente que algo había cambiado en la manera en que Miguel la tocaba. Ya no era el contacto profesional que habían mantenido durante semanas. Ahora había posesión en la manera en que su mano descansaba en su espalda baja, protección en cómo la mantenía cerca de su lado. La cena transcurrió en una bruma dorada para Elena. Estaba intensamente consciente de cada gesto de Miguel, como sus dedos rozaban los suyos cuando le pasaba el vino, la manera en que se inclinaba hacia ella cuando le susurraba algo al oído, cómo sus ojos la buscaban constantemente durante las conversaciones con otros invitados. «Parece que ustedes dos han resuelto sus diferencias», comentó un invitado mayor durante el postre, notando la obvia conexión entre Miguel y Elena. Miguel sonrió, pero fue una sonrisa genuina que transformó todo su rostro. «Podríamos decir que hemos llegado a un nuevo entendimiento». Elena sintió que se sonrojaba, recordando exactamente qué tipo de entendimiento habían alcanzado en la limusina. Cuando llegó el momento de bailar, Miguel la condujo hacia la pista con una naturalidad que hablaba de noches de práctica secreta. Pero esta vez, cuando la atrajo hacia sus brazos, Elena sintió la diferencia inmediatamente. «Esto se siente diferente», murmuró Elena mientras se movían al ritmo de la música. «Todo se siente diferente», coincidió Miguel, su voz ronca. «No puedo dejar de pensar en besarte otra vez». Elena sintió que el calor se extendía por todo su cuerpo. «¿Qué te detiene?» Miguel la hizo girar elegantemente antes de atraerla de vuelta, esta vez más cerca que antes. «El hecho de que si te beso aquí, delante de todas estas personas, no voy a poder parar». Elena sintió que las rodillas se le debilitaban ante la intensidad de su mirada. «Miguel, lo sé», murmuró él, su mano presionando ligeramente en su espalda baja. «Yo también». La canción terminó demasiado pronto, y mientras regresaban a su mesa, Elena pudo notar las miradas curiosas de varios invitados. Era obvio que algo había cambiado entre ellos, y aparentemente no eran tan discretos como creían. «Señor Valencia», se acercó un reportero de una revista social. «¿Podríamos tomar algunas fotografías?» Miguel asintió atrayendo a Elena hacia su lado de una manera que era claramente posesiva. Mientras las cámaras disparaban, Elena sintió cómo Miguel la mantenía cerca, su mano firme en su cintura, su cuerpo protegiéndola sutilmente de la multitud. «Una más», pidió el fotógrafo. «¿Podrían mirarse el uno al otro?» Miguel se volvió hacia Elena, y cuando sus ojos se encontraron, Elena sintió que el resto del mundo desaparecía. Había tanto amor en la manera en que él la miraba, que sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Perfecta», murmuró el fotógrafo, pero Elena apenas lo escuchó. Miguel levantó una mano para tocar su mejilla, un gesto tan íntimo que Elena se preguntó si las cámaras habían capturado ese momento de vulnerabilidad pura. «Te amo», murmuró Miguel, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Yo también te amo», respondió Elena, y vio cómo los ojos de Miguel se iluminaban como si hubiera recibido el regalo más precioso del mundo. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, la atmósfera en la limusina era completamente diferente. No había tensión ni frialdad. En su lugar había una anticipación dulce, una promesa de todo lo que estaba por venir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena, mientras la limusina se detenía frente a su edificio. Miguel tomó sus manos entre las suyas, llevándolas a sus labios para besar suavemente sus nudillos. «Ahora empezamos de nuevo, pero esta vez como nosotros mismos». Elena sonrió, sintiendo que su corazón estaba tan lleno de felicidad que podría explotar. «Me gusta cómo suena eso». Miguel se inclinó para darle un último beso suave, lleno de promesas y posibilidades.
Hasta mañana, mi amor. Mientras Elena subía a su apartamento, no pudo evitar tocar sus labios, todavía sintiendo el calor del beso de Miguel. Todo había cambiado en una sola noche, y por primera vez en meses sintió que el futuro estaba lleno de esperanza. Lo que no sabía es que en otra parte de la ciudad, Ricardo Mendoza observaba las fotografías que habían sido tomadas esa noche, con una sonrisa que no tenía nada de amigable. El juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Elena despertó con una sonrisa que no había tenido en semanas. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño hermoso. El beso de Miguel, sus confesiones mutuas de amor, la promesa de un nuevo comienzo. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido que realzaba el brillo de felicidad en sus ojos. Cuando llegó a la oficina de Miguel, lo encontró de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja y tensa. Al verla, su expresión se suavizó inmediatamente y colgó rápidamente. «Buenos días, hermosa», dijo Miguel, acercándose para besarla suavemente en los labios. El gesto era tan natural, tan lleno de cariño, que Elena sintió que el corazón se le derretía. «Buenos días», respondió Elena, notando que a pesar de la sonrisa, había líneas de tensión alrededor de los ojos de Miguel. «¿Todo bien?» Miguel vaciló por un momento. «Hay algo que necesito contarte, Elena, algo sobre tu familia». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres decir?» Miguel la guió hacia el sofá tomando sus manos entre las suyas. «¿Recuerdas que te dije que hago investigaciones antes de cualquier propuesta de negocios?» Elena asintió, con el corazón empezando a latir más rápido. «La verdad es que sabía quién eras antes de conocernos», confesó Miguel, su voz cargada de culpa. «He estado vigilándote durante meses». «¿Vigilándome?» Elena se puso rígida. «¿Por qué?» Miguel cerró los ojos como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. «Porque el accidente de tus padres no fue un accidente, Elena, y mi familia está involucrada». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?» «Tu padre trabajaba como auditor independiente», explicó Miguel, su voz apenas un susurro. «Hace 7 años descubrió irregularidades en una fusión empresarial. Irregularidades que involucraban a Valencia Communications y a varias empresas asociadas, incluida la de Ricardo Mendoza». Elena se puso de pie bruscamente. «No puede ser. Tu padre amenazó con hacer público el fraude», continuó Miguel, poniéndose de pie también. «Habría arruinado no solo a mi empresa, sino a muchas otras. Habría enviado a docenas de personas a la cárcel. ¿Y por eso lo mataron?» Elena sentía que las lágrimas comenzaban a brotar. «No», dijo Miguel rápidamente. «Elena, tienes que creerme. Yo no sabía nada de esto hasta hace 2 años. Mi padre manejó todo sin decirme nada. Cuando finalmente descubrí la verdad, él ya había muerto». Elena lo miró con ojos que se llenaban de dolor y confusión. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me has estado vigilando?» «Porque he estado investigando lo que realmente pasó», explicó Miguel, acercándose cautelosamente. «He estado tratando de reunir evidencia para exponer a las personas realmente responsables. Tu padre no fue la única víctima, Elena, hubo otros. ¿Y decidiste jugar conmigo mientras tanto?» La voz de Elena era fría como el hielo. «¿El contrato, todo esto, fue solo parte de tu investigación?» «No». Miguel intentó tocar su brazo, pero Elena se apartó. «Al principio, sí. Admito que al principio la idea era mantenerte cerca para protegerte y para ver si tenías alguna información que tu padre pudiera haber dejado. Pero, Elena, todo cambió. Tú cambiaste todo. ¿Cómo puedo creerte?» Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Cómo puedo creer una sola palabra que sale de tu boca?» «Porque te amo», dijo Miguel desesperadamente. «Porque cada día que paso contigo me hace odiar más lo que mi familia hizo. Porque daría cualquier cosa por poder cambiar el pasado». Elena se dirigió hacia el ascensor, pero Miguel la siguió. «Elena, por favor, déjame explicarte todo. Tengo documentos, evidencia de quién realmente ordenó». «No quiero escuchar más», gritó Elena volviéndose hacia él. «Mis padres están muertos, Miguel. Muertos por culpa de tu familia. Y tú has estado mintiendo desde el primer día». «No todo fue mentira»,
dijo Miguel, su voz quebrada. Lo que siento por ti, lo que hay entre nosotros, eso es real. Elena presionó el botón del ascensor con manos temblorosas. No sé qué es real y qué no. Ya no sé nada. Elena, si te vas ahora estarás en peligro, intentó Miguel una vez más. Ricardo sabe que te amo. Sabe que eres mi debilidad. Si descubre que conoces la verdad, ¿y por qué debería importarte?, preguntó Elena con una risa amarga. Al fin y al cabo, solo soy parte de tu investigación, ¿no? Las puertas del ascensor se abrieron y Elena entró sin mirar atrás. «¡Elena!», gritó Miguel mientras las puertas comenzaban a cerrarse. «Te amo. Eso nunca fue mentira». Pero las puertas se cerraron, llevándose a Elena y dejando a Miguel solo con el peso de sus secretos y la certeza de que acababa de perder lo más importante que había tenido en su vida. Mientras Elena bajaba hacia la planta baja, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Todo había sido una mentira: el contrato, los eventos, incluso sus sentimientos. ¿O no? ¿Había algo real en todo lo que habían compartido? Cuando salió del edificio, Elena no notó el coche negro que comenzó a seguirla a una distancia prudente. No vio al hombre que hizo una llamada telefónica, ni escuchó las palabras que sellaron su destino. La tiene. Sabe la verdad. Muévanse ahora. Ricardo Mendoza había estado esperando exactamente este momento, y Elena acababa de caminar directamente hacia su trampa. En su oficina, Miguel marcó frenéticamente el número de Elena, pero cada llamada iba directo al buzón de voz. Con una sensación creciente de pánico, llamó a su jefe de seguridad. «Necesito que encuentres a Elena Duarte, ahora, y quiero protección las 24 horas para ella y su hermana». Pero ya podía ser demasiado tarde. Al confesar la verdad para salvar su relación, Miguel podría haber condenado a la mujer que amaba. Elena llegó a su apartamento con el corazón destrozado y la mente confusa. Las revelaciones de Miguel habían puesto su mundo patas arriba. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que había escuchado, pero más que nada necesitaba abrazar a Livia y sentir que al menos algo en su vida seguía siendo real. «Hele». Livia corrió hacia ella en cuanto abrió la puerta, pero se detuvo al ver las lágrimas en los ojos de su hermana. «¿Qué pasó? ¿Por qué lloras?». Elena se arrodilló para abrazar a Livia, inhalando el aroma familiar de su cabello. «Solo tuve un día difícil, pequeña». «¿Fue por el señor Miguel otra vez?». Elena cerró los ojos, sintiendo una nueva oleada de dolor. «Sí, fue por Miguel». Livia se apartó ligeramente para mirar el rostro de Elena. «¿Ya no van a ser novios?». La inocencia de la pregunta hizo que Elena sintiera ganas de llorar otra vez. «Es complicado, mi amor». Estuvieron abrazadas durante varios minutos hasta que sonó el timbre. Elena se secó las lágrimas y fue a abrir, esperando encontrar a la señora García o tal vez algún vecino. En su lugar, se encontró con dos hombres en trajes oscuros que no reconoció. «¿Señorita Duarte?», preguntó el más alto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí», respondió Elena, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. «Somos del equipo de seguridad del señor Valencia. Nos envió para asegurarla». Elena frunció el ceño. Algo en la manera en que hablaban no le sonaba correcto. «¿Pueden mostrarme alguna identificación?». «Por supuesto», dijo el hombre, llevando la mano al bolsillo interior de su chaqueta. Pero en lugar de una identificación, sacó un pañuelo. Elena intentó cerrar la puerta, pero el hombre fue más rápido, empujándola hacia dentro del apartamento. El olor del cloroformo llegó a su nariz justo antes de que el mundo comenzara a volverse borroso. «¡Hele!», gritó Livia desde el fondo del apartamento. «No toquen a la niña», fueron las últimas palabras que Elena logró articular antes de que la oscuridad la envolviera. Miguel estaba en su oficina, coordinando con su equipo de seguridad, cuando recibió la llamada que había estado temiendo. «Tenemos a la niña también», dijo la voz de Ricardo Mendoza al otro lado de la línea. «Una hermosa criatura. Sería una pena que algo le pasara». Miguel sintió que la sangre se le helaba. «Ricardo, esto es entre tú y yo. Deja en paz a Elena y a Livia». «Oh, pero Miguel». La voz de Ricardo goteaba satisfacción. «Ellas son exactamente la palanca que necesito. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando esta oportunidad? ¿Qué quieres? Quiero que destruyas toda la evidencia que has estado recopilando sobre el accidente de los Duarte.
Quiero que transfieras el 60% de las acciones de Valencia Communications a mi nombre. Y quiero que te alejes de los negocios para siempre. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. ¿Y si hago eso, las dejarás ir? Por supuesto, soy un hombre de palabra. Miguel sabía que Ricardo mentía. Una vez que tuviera lo que quería, no dudaría en eliminar a todos los testigos, incluidas Elena y Livia. ¿Cómo sé que están bien?, preguntó Miguel. Hubo una pausa, y luego escuchó la voz de Elena, débil pero firme. Miguel, no hagas lo que te pida. No importa lo que. La línea se cortó abruptamente. Miguel permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la situación. Luego, con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior, comenzó a hacer llamadas. Carlos, necesito que reúnas al equipo completo. Sí, todos. Y comunícate con nuestros contactos en la policía. Elena despertó en una habitación oscura que olía a humedad y desuso. Tenía las manos atadas detrás de la espalda y un dolor punzante en la cabeza. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, vio a Livia acurrucada en una esquina, con los ojos muy abiertos por el miedo pero físicamente ilesa. «Hele», susurró Livia al verla despertar. Tenía mucho miedo. «Estoy aquí, pequeña», dijo Elena, intentando mantener la voz calmada. «Todo va a estar bien». Pero ni ella misma se creía esas palabras. Habían sido secuestradas, y Elena tenía la terrible sospecha de que esto tenía que ver con las revelaciones que Miguel le había hecho esa mañana. La puerta se abrió y entró Ricardo Mendoza, seguido por los dos hombres que las habían secuestrado. «Señorita Duarte», dijo Ricardo con esa sonrisa falsa que Elena recordaba de la galería de arte. «Lamento las circunstancias de nuestro reencuentro». «¿Qué quiere de nosotras?», preguntó Elena, intentando colocarse entre Ricardo y Livia. «En realidad no quiero nada de ustedes», respondió Ricardo, sentándose en una silla frente a Elena. «Ustedes son simplemente incentivos para que Miguel tome las decisiones correctas. Él va a encontrarnos», dijo Elena con más confianza de la que sentía. Ricardo rió. «Oh, estoy seguro de que lo intentará. Pero Miguel siempre ha tenido una debilidad fatal. Se preocupa demasiado por las personas que ama». Elena sintió una punzada de dolor al recordar las palabras de Miguel esa mañana. ¿Realmente la amaba o todo había sido parte de su plan? «¿Por qué hace esto?», preguntó Elena. «¿Qué tiene contra Miguel?». «¿Qué tengo contra él?». Ricardo se inclinó hacia adelante, y Elena pudo ver la frialdad en sus ojos. «Su padre arruinó mi vida, querida, y Miguel ha estado tratando de exponer secretos que deberían permanecer enterrados». «Secretos sobre la muerte de mis padres», dijo Elena, entendiendo finalmente la magnitud de la situación. «Tus padres eran unos entrometidos», dijo Ricardo sin un ápice de remordimiento. «Tu padre no entendía que a veces, para el bien mayor, ciertas cosas deben mantenerse en silencio». Elena sintió una furia que nunca había experimentado antes. «Ustedes los mataron. Nosotros eliminamos una amenaza», corrigió Ricardo. «Y ahora Miguel va a aprender lo que pasa cuando alguien intenta desenterrar el pasado». En la esquina, Livia comenzó a llorar silenciosamente, y Elena sintió que el corazón se le partía. Su hermana pequeña no merecía estar pasando por esto. «Por favor», dijo Elena, su voz quebrada, «deje ir a Livia, ella no tiene nada que ver con esto». Ricardo la miró con algo que podría haber sido pena. «Lo siento, querida, pero a veces los inocentes pagan por los pecados de otros». Se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta. «Manténganlas cómodas», dijo a sus hombres, «pero si intentan escapar, recuerden que son más útiles vivas que muertas, pero no necesariamente intactas». Cuando la puerta se cerró, Elena se acercó gateando a Livia, deseando poder abrazarla. «¿Va a venir Miguel a salvarnos?», preguntó Livia con la voz temblorosa. Elena cerró los ojos, recordando la última conversación que había tenido con Miguel. A pesar de todo, las mentiras, los secretos, la conexión de su familia con la muerte de sus padres, una parte de ella seguía creyendo en el amor que había visto en sus ojos. «Sí, pequeña», susurró Elena, «va a venir». Solo esperaba no estar equivocada. Miguel había convertido su oficina en un centro de operaciones.
Mapas, fotografías y documentos cubrían cada superficie mientras su equipo de seguridad trabajaba frenéticamente para localizar a Elena y Livia. Habían pasado 6 horas desde el secuestro y cada minuto que transcurría aumentaba su desesperación. «Señor Valencia», se acercó Carlos con un teléfono en la mano. «Hemos localizado la señal. Están en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad». Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. «¿Cuántos hombres tiene Ricardo ahí?» «Nuestros contactos reportan al menos 6. Están armados». Miguel asintió, revisando el plano del almacén que habían conseguido. «Necesito que coordines con la policía, pero que se mantengan a distancia hasta que yo dé la señal. No pueden arriesgarse a que Ricardo lastime a Elena o Livia». «Miguel», su tía Carmen apareció en la puerta con el rostro pálido de preocupación. «¿Hay alguna noticia?» Miguel se acercó para abrazarla brevemente. «Las encontramos. Voy a traerlas de vuelta. ¿No deberías dejar que la policía se encargue?» Miguel negó con la cabeza. «Ricardo quiere negociar conmigo. Si aparece la policía primero, no dudará en hacer algo desesperado». Carmen tomó las manos de Miguel entre las suyas. «¿Estás seguro de que vale la pena arriesgar todo por ella?» Miguel miró a su tía con una certeza que lo sorprendió a él mismo. «Carmen, sin Elena, no hay nada que valga la pena salvar». En el almacén, Elena había logrado aflojar ligeramente las cuerdas que ataban sus manos. El nudo no era perfecto, y había estado trabajando discretamente durante horas para crear algo de espacio. Livia se había quedado dormida, acurrucada contra la pared, agotada por el miedo y el estrés. La puerta se abrió y Ricardo entró con el teléfono en la mano. «Tu novio está siendo muy terco», dijo Ricardo, sentándose frente a Elena. «Se niega a cooperar hasta que hable contigo otra vez». Elena mantuvo la expresión neutral, aunque su corazón se aceleró al saber que Miguel estaba tratando de ayudarlas. «Aquí tienes», Ricardo le acercó el teléfono al oído. «Pero recuerda, querida, cualquier intento de decirle dónde están y la niña pagará las consecuencias». Elena tragó saliva y habló cuando escuchó la voz de Miguel. «Elena, ¿estás bien?» Escuchar su voz la llenó de una mezcla de alivio y dolor. «Estamos bien. Livia está conmigo. Voy a sacarlas de ahí, te lo prometo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Miguel, sobre esta mañana...» «No importa», la interrumpió Miguel, su voz cargada de emoción. «Nada de eso importa ahora. Solo importa que están a salvo». «Te amo», susurró Elena, sin importarle que Ricardo pudiera escuchar. «Yo también te amo», respondió Miguel inmediatamente. «Más de lo que jamás creí posible». Ricardo le arrebató el teléfono. «Muy conmovedor. Ahora, Miguel, tienes 1 hora para traerme los documentos y las transferencias de acciones. Ven solo, o las próximas palabras que escuches de Elena serán sus gritos». Miguel llegó al almacén exactamente 1 hora después, llevando un maletín que supuestamente contenía todo lo que Ricardo había pedido. Se acercó a la entrada principal, con las manos visibles y sin armas aparentes. «Estoy aquí, Ricardo», gritó. «Vengo solo, como pediste». La puerta del almacén se abrió y salió uno de los hombres de Ricardo. «Manos arriba, vamos a registrarte». Miguel se sometió al registro, sabiendo que su equipo estaba posicionado alrededor del edificio, esperando su señal. El plan era simple: crear una distracción lo suficientemente grande como para que Carlos y los otros pudieran entrar por la parte trasera. Lo condujeron al interior del almacén, donde vio a Elena atada en una silla, con Livia acurrucada cerca de ella. Sus ojos se encontraron a través del espacio, y Miguel sintió que su corazón se partía al ver el miedo y el alivio mezclados en la mirada de Elena. «Miguel», dijo Ricardo, emergiendo de las sombras con una sonrisa triunfante. «Puntual como siempre». «Aquí están los documentos», dijo Miguel levantando el maletín. «Ahora suéltalas. Primero déjame verificar que todo esté en orden». Ricardo tomó el maletín y comenzó a examinar su contenido. Miguel aprovechó la distracción para hacer contacto visual con Elena. Con movimientos casi imperceptibles, le señaló hacia la puerta trasera del almacén. Elena entendió inmediatamente y comenzó a mover discretamente a Livia hacia esa dirección. «Esto parece estar correcto», murmuró Ricardo revisando los documentos. «Pero sabes, Miguel, hay algo que me molesta». «¿Qué es?» Ricardo cerró el maletín
y miró a Miguel con ojos fríos. El hecho de que después de todo esto, todavía crees que vas a salir de aquí vivo. En ese momento, Miguel activó el dispositivo que llevaba oculto en su reloj. Era la señal que su equipo había estado esperando. Las luces del almacén se apagaron súbitamente, sumergiéndolo todo en oscuridad total. Miguel se lanzó hacia adelante, usando la confusión para llegar hasta Elena. En la oscuridad pudo escuchar gritos, pasos corriendo y el sonido de las puertas siendo derribadas por el equipo de seguridad. «¡Elena!», gritó Miguel, encontrándola a tientas. «Aquí, Livia está conmigo». Miguel las alcanzó justo cuando las luces de emergencia se encendieron, bañando el almacén en un resplandor rojo siniestro. Rápidamente cortó las cuerdas que ataban a Elena y la ayudó a ponerse de pie. «¿Estás herida?», preguntó Miguel revisando su rostro con manos temblorosas. «Estoy bien», respondió Elena, tomando a Livia en brazos. «Pero tenemos que salir de aquí». Miguel las guió hacia la puerta trasera, donde Carlos los esperaba con varios miembros del equipo de seguridad. Detrás de ellos podían escuchar el sonido de sirenas acercándose. «¿Ricardo?», preguntó Miguel. «Detenido», respondió Carlos, junto con todos sus hombres. Una vez fuera del almacén, Miguel finalmente pudo abrazar a Elena apropiadamente. La sostuvo contra su pecho como si nunca fuera a dejarla ir, inhalando el aroma de su cabello y sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Pensé que te había perdido», murmuró Miguel contra su oído. «Nunca», respondió Elena aferrándose a él. «Sabía que vendrías por nosotras». Livia, que había permanecido silenciosa durante todo el rescate, finalmente habló. «Señor Miguel, ¿ya no vamos a estar en peligro?». Miguel se arrodilló para quedar a la altura de la niña, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Nunca más, princesa. Te prometo que nunca más estarán en peligro». Livia lo estudió con esos ojos sabios que tenían los niños que han visto demasiado. «¿Y va a cuidar de él para siempre?». Miguel miró a Elena, viendo en sus ojos verdes todo el amor y el perdón que había esperado encontrar. «Si ella me deja, sí, para siempre». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Me parece un buen plan». Mientras las ambulancias y los coches de policía iluminaban la noche con sus luces, Miguel abrazó a las dos mujeres más importantes de su vida, sabiendo que finalmente había encontrado su hogar. 6 meses después, el jardín de la casa de campo estaba decorado con flores blancas y luces suaves que creaban un ambiente mágico bajo el cielo estrellado. Elena se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustándose el collar de perlas que había pertenecido a su madre. No llevaba un vestido de novia tradicional, sino un elegante vestido color marfil que Miguel había elegido especialmente para ella, recordando su preferencia por la sencillez elegante. «Te estás preciosa», suspiró Carmen, que había insistido en ayudarla a prepararse. «Miguel no va a poder apartar los ojos de ti». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad que la hacía sentir como si fuera a explotar de emoción. «¿Cómo está él?». «Paseando como un león enjaulado», rió Carmen. Carlos tuvo que amenazarlo con atarlo a una silla si no se calmaba. La puerta se abrió suavemente y Livia entró, radiante en su vestido rosa claro, llevando una pequeña canasta con pétalos de rosa. En los últimos meses, la niña había florecido de maneras que Elena nunca había creído posibles. El tratamiento experimental había sido un éxito completo y Livia estaba oficialmente en remisión. «Hele», dijo Livia con seriedad, «Miguel quiere verte un momento antes de la ceremonia». Elena frunció el ceño. «Eso no da mala suerte. Dice que ya han tenido suficiente mala suerte para toda una vida», explicó Livia con una sonrisa. Elena siguió a Livia hacia la terraza que daba al jardín trasero, donde Miguel la esperaba de espaldas, contemplando el atardecer. Llevaba un smoking negro que lo hacía ver aún más elegante de lo habitual, y cuando se volvió al escucharla llegar, Elena sintió que se le cortaba la respiración. «Hermosa», murmuró Miguel, acercándose para tomar sus manos. «Absolutamente hermosa. Se supone que no deberías verme antes de la ceremonia», dijo Elena, pero no pudo evitar sonreír. «Las reglas tradicionales no se aplican a nosotros», respondió Miguel, llevando sus manos a los labios para besarlas suavemente. «Quería darte algo antes de que nos casáramos».
Miguel sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta, pero no era la típica caja de anillo. Cuando Elena la abrió, encontró una llave dorada con un pequeño lazo. «¿Qué es?», preguntó Elena confundida. «La llave de tu nueva galería», dijo Miguel, sus ojos brillando con orgullo. «Está en el centro de la ciudad, exactamente como soñabas. Pequeña, íntima, perfecta para mostrar la belleza en las cosas ordinarias». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «Miguel, no puedo aceptar». «Sí puedes», la interrumpió Miguel suavemente. «Es mi regalo de bodas para ti. Bueno, uno de ellos». «¿Hay más?». Miguel se volvió hacia Livia, quien había estado esperando pacientemente con una sonrisa traviesa. «Livia, ¿puedes traer la sorpresa?». Livia corrió hacia la casa y regresó momentos después, llevando de la correa a un cachorro dorado de Golden Retriever que no podía tener más de 2 meses. «Oh, Dios mío», exclamó Elena, arrodillándose inmediatamente para recibir al cachorro, que inmediatamente comenzó a lamerle la cara. «Es adorable. Se llama Sol», explicó Livia radiante de felicidad, «porque Miguel dice que tú trajiste el sol a nuestras vidas». Elena miró a Miguel a través de las lágrimas, viendo todo el amor del mundo reflejado en esos ojos grises que había aprendido a amar tanto. «¿Cómo hice para merecer todo esto?», susurró Elena. «Siendo tú», respondió Miguel simplemente, ayudándola a ponerse de pie. «Siendo valiente, siendo amorosa, siendo real en un mundo lleno de artificios». La ceremonia fue pequeña e íntima, exactamente como ambos habían querido. Solo estaban presentes Carmen, Carlos, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Livia, quien sirvió como dama de honor con una seriedad adorable. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó las manos de Elena y habló con una voz cargada de emoción. «Elena, cuando te conocí, estaba perdido en un mundo que había construido para protegerme del dolor. Pero tú me enseñaste que una vida sin amor no es una vida protegida, es una vida vacía. Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles, protegerte siempre y nunca, jamás, volver a ocultarte la verdad. Eres mi luz, mi hogar, mi para siempre». Elena se secó las lágrimas antes de hablar. «Miguel, me enseñaste que el amor verdadero no es solo pasión, es también protección, comprensión y la voluntad de luchar por lo que importa. Prometo estar a tu lado en todas las tormentas, celebrar contigo en todos los triunfos y amar no solo al hombre que eres, sino también al hombre que estás llegando a ser. Eres mi corazón, mi fortaleza, mi para siempre». Cuando el oficiante les pidió que se besaran, Miguel tomó el rostro de Elena entre sus manos con una ternura que la hizo sentir como si fuera la cosa más preciosa del mundo. El beso fue suave, dulce, lleno de promesas y sueños compartidos. «Los declaro marido y mujer», anunció el oficiante, y los pocos invitados aplaudieron mientras Livia gritaba de alegría. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran retirado y Livia estuviera dormida, con Sol acurrucado a sus pies, Miguel y Elena se encontraron solos en la terraza de su nueva casa. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Miguel, abrazándola por detrás mientras contemplaban las estrellas. «Solo uno», respondió Elena, apoyándose contra su pecho. Miguel se tensó ligeramente. «¿Cuál?». Elena se volvió en sus brazos sonriendo. «Que tardamos tanto en llegar aquí». Miguel rió besando su frente. «Llegamos exactamente cuando se suponía que debíamos llegar». «¿Tú crees?». «Estoy seguro», dijo Miguel, mirándola con esos ojos que ahora no guardaban secretos. «Cada error, cada dolor, cada momento de duda nos trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde pertenecemos». Elena se puso de puntillas para besarlo, saboreando la perfección del momento. «Te amo, esposo mío». «Y yo te amo, esposa mía», murmuró Miguel contra sus labios, «para siempre». Mientras se perdían en otro beso bajo las estrellas, ninguno de los dos notó a Livia espiando desde la ventana de arriba, sonriendo con la satisfacción de una niña que había visto a sus 2 personas favoritas encontrar su final feliz. En la distancia, Sol ladraba suavemente en sueños, y las luces de la ciudad brillaban como diamantes, iluminando el comienzo de una nueva vida llena de amor, esperanza
y todas las posibilidades que el futuro podía ofrecer. Elena y Miguel habían encontrado su para siempre, y esta vez nada ni nadie podría separarlo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.